Sí, ayer se conoció que la unidad de gestión fiscal del Poder Judicial de aquí de la provincia de San Luis le pidió documentación al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, en una causa que se investiga, en una denuncia que se hizo contra 7 ministros del gobierno de la provincia es una denuncia penal por firmar de manera ilegal contratos con beneficiarios de planes sociales, ¿se acordás? Con los beneficiarios del plan de inclusión, y violar la ley de presupuesto del 2023. Así que ayer hubo un movimiento en este expediente y vamos a hablar con el denunciante, con el doctor Ricardo Andrés Basla, que es quien impulsó esta denuncia y que ha tenido ayer novedades en la justicia. Buen día, doctor Basla. Buen día, un gusto en saludarlo. Sí, efectivamente, Verónica. La denuncia fue presentada precisamente por el compromiso que asumieron de distintos funcionarios, de ministros de la provincia de San Luis, con un grupo por ahora indeterminado de beneficiarios de los distintos planes sociales que otorga la provincia, con la promesa de ingreso a la administración pública en carácter de empleados públicos. La firma de esos contratos se produjo los días previos a las elecciones del 11 de junio pasado, en las elecciones donde ganó quien ya es gobernador electo, Claudio Poggi, y contratos que fueron firmados sabiendo los ministros que hacían firmar esos contratos, aun cuando no existían las partidas presupuestarias que los respaldaran y tampoco existieran las previsiones respecto de la cantidad de personal que se iba a incorporar. Siempre, absolutamente siempre, debe tenerse en cuenta esos dos detalles, que la cantidad de personas a incorporar esté incluida en el presupuesto vigente, en este caso el presupuesto del año 2023, y que, por cierto, se conozca con anterioridad de dónde van a salir los recursos para afrontar los costos que eso significa. Ninguna de esas cosas existía. Quienes hicieron firmar los contratos estaban en pleno conocimiento de la inexistencia de ese respaldo legal, de ese respaldo presupuestario, y aún teniendo ese conocimiento, llevaron a una situación de engaño a personas con alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica, y que, bueno, llegó el momento y no pudieron cumplir los ministros de Rodríguez A con la palabra empeñada. A raíz de esto es que interpuse una denuncia contra 7 ministros, que se trata del ministro Filomena, Anzulovich, Cristian Niño, María Eugenia Cantalube, Eloy Orcajo, Claudio Latini y el secretario de Turismo Macaño. Luis Macaño, sí. Luis Macaño, exactamente. Y ahora he pedido que se cite a prestar declaración testimonial al viceministro de Desarrollo Social, Alan Sosa Tello, y también al responsable de los planes sociales aquí en Villa Mercedes, el señor Fabricio Mena, en razón de que últimamente ha habido manifestaciones públicas, ha habido testimonios de distintas personas que los involucran tanto a Sosa Tello como a Fabricio Mena en la inducción, en haber promovido que algunas personas firmaran esos contratos a sabiendas, los funcionarios, de la inexistencia del respaldo legal indispensable para la incorporación de cualquier persona a la administración pública. ¿Y cuál fue la novedad que ayer emitió la unidad de gestión fiscal? La unidad de gestión fiscal ha solicitado al Ministerio de Gobierno, o ha librado un oficio para que remita un contrato. Honestamente, y con todo respeto, nos parece muy escuálida, muy pobre, con gusto poco, la medida que se ha adoptado, por lo cual hemos reiterado la necesidad de que se libre oficios
tal como lo pedí en el primer momento, se libren oficios a distintas dependencias del gobierno de la provincia para poder determinar con precisión la cantidad de contratos que fueron firmados, la cantidad de personas que están previstas, que están trabajando en la administración pública y las que estaban previstas para ser incorporadas. Digo previstas, me refiero a los funcionarios que tenían esos cálculos y que todavía no se puede conocer con precisión. Claro. En algún momento, un senador provincial, cuando en el Senado se votó, en mi criterio, de manera absolutamente inconstitucional, se votó, se dio media sanción a la modificación del presupuesto actual, un senador provincial habló de entre 6.700 y 8.000 personas. Es decir, que ni siquiera quienes habían votado, quienes votaron esta modificación que luego pasó a archivo porque no fue aprobada en diputados, ni siquiera ellos conocían con precisión la cantidad de personas a incorporar. Bueno, esto es parte de la información que desde el primer momento nosotros solicitamos que la justicia le pida al gobierno de la provincia. También hemos pedido que se libre oficio a ANSES para que informe fehacientemente la cantidad de personas que tiene registrada el gobierno de la provincia como empleados públicos. Y otra serie de medidas de prueba que es indispensable que se produzcan precisamente para incorporar y tener datos concretos, fehacientes en el expediente. Esto es muy común que se haga, que al momento de presentar, y obviamente que está dentro de lo permitido procesalmente, al momento de interponer una denuncia, uno pida que se libren oficios a distintas reparticiones, en este caso reparticiones públicas, puede ser a un banco que es una entidad privada, puede ser a un banco oficial, puede ser, bueno, a diferentes personas físicas o jurídicas. Es muy común que uno pida que se libre oficio para que se incorpore información que uno como denunciante tiene conocimiento, que esa información existe, que está en poder, por ejemplo, del área de personal del gobierno de la provincia. Uno tiene la información, pero de que esa información existe, valga la redundancia, pero no tiene acceso a ella. Entonces, quien puede ordenar que se produzca esa prueba y que la información llegue al expediente es precisamente quien tiene a su cargo la investigación, que en este caso es la unidad de abordaje fiscal. Doctor, ¿y no le daban una copia a los beneficiarios del plan de inclusión que firmaban el contrato? No quedó, digamos... Casi todas las personas, Verónica, indican que no. No solo que no les daban copia, sino que no les permitieron ni siquiera sacar una fotografía a los papeles que firmaban. Sí. Los hacían firmar, al menos conozco puntualmente lo sucedido aquí en Villa Mercedes y algún caso en el Club Huracán en la ciudad de San Luis, que los ponían en fila y le hacían firmar con toda rapidez, sin permitirles la lectura de los contratos que firmaban. Independientemente del texto de los contratos que les hicieron firmar, está las manifestaciones públicas de algunos de los ministros denunciados, quienes dijeron que sí, efectivamente, habían hecho firmar contratos los días 7, 8 y 9 de junio. Digamos, recordemos que las elecciones provinciales fueron el 11 de junio, es decir, que en los días previos a la elección provincial hicieron firmar esos contratos a personas que fueron reunidas en el caso de Villa Mercedes, en el Palacio de los Deportes, en la ciudad de San Luis, en el Club Huracán. En la ciudad de La Punta, me consta, en el Centro de Convenciones de La Punta. Los reunieron allí y los hicieron firmar, sí. En la Villa de Merlo, también en una institución deportiva. Es decir, ha habido, hay pruebas concretas de las reuniones que se hicieron, e inclusive fue reconocido esto por algunos de los denunciados,
de modo que el hecho está probado que se produjo. Ahora es necesario que se active la incorporación de la prueba o que se produzca la prueba que nosotros hemos solicitado, que es la tarea que ya ha empezado a producirse. Insisto, de manera muy suave por la solicitud o el Claro, de ligamiento de un un solo oficio documento. para que se envíe un solo contrato, cuando en rigor de verdad es de público notorio y conocimiento que han sido miles los contratos. Si no hubieran sido miles, no hubiera insistido el propio gobernador Rodríguez Sá en la modificación del presupuesto que pasó a archivo por el voto, digamos, por el rechazo que tuvo la Cámara de Diputados para no convalidar una ilegalidad. Doctor, porque acá los claro. únicos responsables son los ministros. El hecho de que finalmente estos contratos no se llegaron a confirmar, a homologar, sería la palabra tal vez correcta, no hace caer la acción, digamos, penal o el delito que han tenido los funcionarios al hacerle firmar los contratos, ¿no? No, para nada, porque en cualquier situación hay un abuso de autoridad, hay una actuación por parte de los funcionarios que lo hacen en carácter de funcionarios, pero sin cumplir las disposiciones legales. Digamos, un funcionario público y mucho más un ministro, bajo ningún concepto puede violar la ley de presupuesto, tampoco puede violar la ley de contabilidad y menos aún violar la constitución de la provincia. Y sin embargo, en principio, esos tres ordenamientos jurídicos han sido claramente violados por la conducta de los ministros. Aquí está la razón, una de las razones por las cuales interpuse la denuncia en su momento. Todo lo que de alguna manera han pasado por la administración pública, conocemos que hay cuestiones elementales a partir de las cuales se llevan a cabo los actos administrativos. Esto es básico. Digo, del mismo modo que si me estoy preparando para ver si compro un ventilador de techo para mi casa, y lo primero que hago es imaginar, pensar, calcular de dónde va a salir el dinero para poder pagarlo. Bueno, la administración pública con más razón. ¿Por qué digo con más razón? Porque yo personalmente puedo ser totalmente irresponsable y endeudarme en algo que sé que no tengo cómo pagarlo, personalmente. Pero en el caso de la administración pública estoy comprometiendo dineros que estoy administrando, que no son de mi propiedad, sino que forman parte del patrimonio provincial, por lo tanto es dinero de todos los serviceños. Entonces, ese grado de responsabilidad es el que deben tener los funcionarios y que no lo han tenido en este caso. Doctor, buen día, Javier Mami lo saluda. Quería, justamente con esto que decía usted de los números, las cantidades, en este último aumento que ha brindado el gobernador Alberto Rodríguez Sá, que incluyó en gran magnitud, principalmente a los beneficiarios del plan de inclusión, a partir de todo esto que ha pasado en la legislatura, tampoco hay un número preciso, ¿no? El ministro Horcajo habló aquí en Radio Universidad y dijo que aproximadamente por los informes que le hacían llegar de las diferentes secretarías o ministerios, 8.800 personas iban a cobrar los 300.000 pesos de básico que tienen para los beneficiarios de inclusión que cumplen funciones como si fuera un empleado público. Pero después el resto puede haber que haya un manejo incluso desarticulado entre la gestión de gobierno y después a quienes suman a los planes. Sí, Javier. No solo que hay un manejo desarticulado, sino que hay una desorganización total, yo diría un caos administrativo, solamente para tratar de solucionar un problema generado por los propios ministros de Rodríguez Sá y un problema generado por el propio gobernador Rodríguez Sá. Recordemos que en la Cámara de Diputados, un día miércoles, no hizo lugar a una ilegalidad como era el voto que habían tenido los senadores la semana anterior para modificar la ley de presupuesto. Para tratar de
de salir del paso y que no se generara algún conflicto, el mismo día miércoles, los propios funcionarios que salieron a la puerta de la legislatura a tratar de explicar la situación, es decir, tratar de explicar la ilegalidad en la que ellos habían caído, esos propios funcionarios empezaron a decir al gobernador algo se le va a ocurrir, como si se tratara esto de una cuestión mágica, algo va a sacar de la galera, algo va a encontrar. No es así el manejo de la administración pública. Y precisamente en ese nivel de improvisación, en ese nivel de desorganización con que está manejando la provincia Rodríguez A, es que todavía no sabe ni siquiera el ministro de Hacienda, quien maneja los dineros públicos, ni siquiera él sabe qué cantidad de personas, a cuánta cantidad de personas hay que pagarle. Esto pone de manifiesto el nivel de desorganización, de improvisación y, como usted dice, de desarticulación que tiene el gobierno saliente. No hay ninguna duda. Doctor, ¿qué se espera ahora luego de este pedido que ha hecho la Unidad de Gestión Fiscal de documentación al ministro Fabián Filomena? ¿Qué es lo que tendría que venir? ¿Qué plazo tiene la Unidad de Gestión Fiscal, supongo, para hacer algún tipo de imputación? Bueno, lo importante es que llegue toda la información al expediente, toda la información oficial, precisamente para poder continuar en esta investigación y que quede claramente probada cuál es la ilegalidad en la que han incurrido los funcionarios denunciados. Uh-huh. A esto se le va a sumar las declaraciones que hemos pedido por ahora testimoniales de otros 2 funcionarios, y digo por ahora testimoniales porque hay una notoria diferencia entre un denunciado y una persona que se pide que vaya a brindar uh-huh. testimonio. Si el testimonio que en su momento, bajo juramento, deberá brindar el viceministro Sosa Tello y el responsable de los planes aquí en Villa Mercedes, Fabricio Mena, si esos testimonios no cumplen los requisitos o se alejan de la verdad, hay distintas modificaciones procesales que se pueden hacer, uh-huh. Digo, tanto que pueden incurrir, ojalá así no sea, en falso testimonio, o bien que puede quedar incurso también en el mismo grado de responsabilidad que entendemos tienen los ministros denunciados, es decir, haciéndolo claro, que de testigos pasen imputados. Sí. Si se determina que hay algún tipo de responsabilidad mayor del que hasta el momento tenemos conocimiento. Uh-huh. Y claro. Otro detalle, Verónica, es que esta causa pretende y tiene como objetivo el conocimiento de la verdad. Esto es el objetivo final que tiene el derecho penal. El conocimiento de la verdad se llama la verdad histórica, de la verdad verdadera, de la verdad correspondencia, de lo que realmente ocurrió. Es distinto a la verdad que se discute en otros fueros, por ejemplo en el fuero civil, si estamos discutiendo por una medianera entre 2 vecinos, la investigación o todo el proceso civil se lleva adelante respecto de la medianera solamente, es decir que es el descubrimiento de una verdad limitada. En este caso es una verdad diferente la que se busca, es una verdad que tiene que ver con la realidad de lo que ocurrió. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese camino de descubrimiento de la verdad pueden surgir otros responsables, tanto para arriba de los ministros como para abajo. Uh-huh. Yo me inclino a pensar que hay responsabilidades mucho más amplias. Me inclino a sostener que hay una cadena de responsabilidades funcionales que, tendrá que conocerse puntualmente para poder determinar quiénes son los responsables. Uh-huh. ¿Por qué? Sin ánimo de ser muy extenso. Digo, porque hay una clara diferencia entre la responsabilidad personal del funcionario, la persona de carne y hueso, y la responsabilidad funcional. Uh-huh. Claro. ¿Qué ocurre si alguien mañana presenta una denuncia
por daños y perjuicios, supongamos, contra el gobierno de la provincia. Porque fue o una denuncia por estafa, porque fue engañado, porque fue violado en su buena fe, porque le prometieron algo que la provincia no cumplió. Lo más probable es que esa persona tenga razón y que la provincia deba afrontar un costo por una conducta administrativa que no estuvo adecuada a la ley. Bien, la pregunta es esta: ¿por qué toda la provincia de San Luis debería afrontar un gasto por una mala conducta de un funcionario? Si la provincia tiene que afrontar ese gasto, ahí está la responsabilidad funcional. Claro. Es decir, la provincia responde, bien, pero no puede ser que toda la provincia tenga que pagar la mala conducta de un funcionario. Por eso ahí acudimos a lo que se llama la responsabilidad personal. Entonces, ese funcionario de carne y hueso, con nombre y apellido, es quien deberá responder con su patrimonio por el daño causado. Claro. Claro, bueno, muy clara su explicación, doctor. Y bueno, vamos a estar atentos a las novedades que se puedan producir en la justicia provincial con este tema, que realmente es importante porque se está denunciando nada más y nada menos que a 7 ministros del Poder Ejecutivo. Así que muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, un gusto. No solo a 7 ministros, sino que, todavía no podemos precisar el monto del daño que pueden haber causado. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Hasta luego. Amable. Gracias, Javier y Verónica. Hasta luego, buen día. Hablábamos entonces con el doctor Ricardo André Basla, que es el que hizo esta denuncia ante la Unidad de Gestión Fiscal contra 7 ministros del Poder Ejecutivo, en donde los denunció penalmente por hacer firmar de manera ilegal, según lo que consta en esta denuncia, los contratos con beneficiarios de los planes sociales y violar la ley de presupuesto vigente. 8 de la mañana con 57 minutos, la temperatura actual en la ciudad de San Luis, 15 grados con 6 décimas, humedad del 16%.